Estamos de vuelta a las 8:45, domingo a las 8:45, y conversábamos con el director ejecutivo de la Cámara de Industria en torno a esta idea, así lo ha planteado él, que ha expresado el comisionado internacional contra la impunidad, Iván Velázquez, respecto a un ejemplo de algo que se produjo en su país, en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe, muy poco después de llegar al poder, apenas unos meses después de llegar al poder, presentó una propuesta de impuesto para financiar la seguridad ciudadana, la seguridad democrática, como le llamaban en Colombia, y en términos reales se estableció un impuesto para patrimonios, entiendo que mayores a $1 millón o poco más o menos. Esto era lo que a quienes se cobraba, y se instaló una comisión entre las autoridades tributarias y también los empresarios para vigilar el buen uso de esos fondos. Esos fondos fueron muy importantes para que Colombia pudiera afrontar sus demandas o sus desafíos en términos de seguridad. El impuesto, que fue creado de manera temporal, luego fue prolongado, entiendo que por lo menos una segunda vez, para seguir financiando a las fuerzas de seguridad colombianas. Abrimos esta discusión rápidamente. ¿Qué piensan ustedes de lo que nos ha dicho Javier? Yo rescato una cosa, que frente a la oposición abierta y cerrada que se manifestó a lo largo de la semana última, hoy Javier dice, bueno, hay un espacio para discutir, pero lo que no hay, y en eso tiene razón, es una propuesta concreta. El comisionado solo ofreció una idea. Pero en todo caso, lo que la idea del comisionado Iván Velázquez refleja es una necesidad que no necesariamente se tiene que suplir con la creación de un impuesto. Eso lo sabrán los técnicos, pero lo que yo quiero comentar acá es unos comentarios que concluimos a raíz de la entrevista de Telma Aldana en Destino 2016, hace 2 o 3 semanas, cuando manifestaba ella que el Ministerio Público, con los recursos que tiene, apenas logra una cobertura del 30% a nivel nacional. Te manifestaba su necesidad. 34 municipios de 340 del país tienen presencia en el MP. Y está hablando una mujer que tiene ya 2 años frente a una fiscalía, y una mujer de quien no tenemos duda que tenga una administración eficiente, eficaz y honesta de los fondos. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo financiamos ese 70% faltante? No sé cuál sea la respuesta, pero también lo comentaba yo fuera de cámaras, y parecerá retórico cuando diga que hay muchos argumentos que los industriales y los empresarios manifiestan con los que yo me puedo sentir plenamente de acuerdo. La revisión de los pactos colectivos, por ejemplo, es una necesidad, pero al mismo tiempo es una urgencia. Ese y otros argumentos llevan ellos y tienen plena razón. Pedro hablaba de coincidencias esta semana y le faltó añadir una. Justo en el momento que se lanza la idea de un impuesto más para financiar la lucha contra la corrupción, justo en ese momento denuncia el ministro de Salud la creación de 23 oficinas paralelas que duplican y triplican el presupuesto de la cartera de salud. Entonces sí hay lugar para recortar, pero eso no va a suplir la necesidad. Y entonces creo que hay que llegar a la mesa con esa pregunta, ¿cómo pues suplimos la necesidad? Y cierro con la anécdota que he comentado aquí repetidas veces, y también se la comentaba al director de la Cámara de la Industria. El día que capturaron a la subdirectora del Servicio Antinarcótico de Guatemala en el 2011, yo sentí vergüenza de ver las imágenes que vimos en la televisión, porque a la subdirectora de la lucha antinarcótica la llegaron a arrestar a un asentamiento, y la puerta de su casa era un nylon. Entonces sentí vergüenza de eso, porque me pregunté qué clase de policías mantenemos, qué clase de instituciones pagamos. Entonces ese es mi pensamiento. Hay la necesidad de plantearse la pregunta. No sé cuál sea la respuesta que llegue, pero ciertamente el comentario de Iván Velázquez pone sobre la mesa esa gran necesidad que no se va a suplir completamente con los recortes que son necesarios hacer. Mira, yo creo que la discusión hay que tenerla, no parto, pero se parte de un marco falso, y lo repetimos aquí falsamente y falazmente. No se va a cumplir con las expectativas, con lo que hay. Hay que pagar más. Y mi pregunta es, si no sabemos lo que tenemos, si el ministro de Salud dice no sé ni lo que tengo, la pregunta es, ¿cómo sabes que te falta? Porque haces una comparación simple entre lo que otras naciones... Correcto, pero haz la misma pregunta a otras... porcentuales. Sí. Lo que tú quieras. Ahora la misma pregunta a las otras naciones. Dime un solo país del mundo, uno,
que diga, con esto tengo suficiente para... No existe. No, ninguno. Ok, ¿por qué? Perdón, no. Ahora solo puedo decir yo argumentos. Dejarme. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno depreda por naturaleza. Porque versus cualquier empresa del mundo, versus cualquier gobierno del mundo, cualquier empresa del mundo, si sabe lo que necesita o hace unas previsiones de dinero para alcanzar unos objetivos. Ningún país del mundo lo tiene. Por eso no partamos de ese principio. Y ahora dejarme que os diga todos los argumentos de dónde se puede sacar dinero. Punto número 1. Un impuesto es algo que pagan los ciudadanos de un país para hacer frente a una necesidad colectiva. Eso de hacer impuestos específicos solamente existe en las relaciones interpersonales, en la política. No existe en ningún lugar del mundo de las relaciones interpersonales. Cualquier pobre va a comprar un billete de avión y le cuesta igual que a cualquier rico. Cualquier pobre va a comprar un pastel y le cuesta a cualquier rico. La pregunta es, ¿por qué en la política tus necesidades, que son las mías, las diferenciamos? Punto número 1. Punto número 2. El artículo 1 y 2 de la Constitución dice: el Estado se organiza para justicia. Ese es el artículo 1 y 2. Para defender la vida. Correcto, la vida, lo he resumido en justicia, ¿verdad? ¿Por qué no falta dinero para comunicaciones? ¿Cómo que falta dinero para justicia? Discúlpeme, faltará dinero para otra cosa. Si tu deber número 1 es atender a la justicia, te puede faltar dinero para otra cosa, pero no para justicia. Con lo cual, otro argumento, el gobierno no tiene las prioridades claras. Lo primero es la justicia, satisfagamos la justicia y luego discutamos de dónde falta. Pero eso de que falta para justicia te dice que no están las cosas claras. Ya se ha dicho ITSEFI, ya se ha dicho transparencia. ¿Por qué no quitamos privilegios fiscales? ¿Por qué seguimos dando privilegios fiscales? En el mercado de la terminal, que se mueven millones de quetzales al día, no se da una factura. Bueno, ahí hay dinero. En la ley de maquila se acogen empresas que no deberían absolutamente. estar ¿Quieres 1.000 millones en una sentada? Te voy a dar 1.000 millones en una sentada. 200 en Secretaría de Comunicación. No sirve para nada. 500 para fertilizante. No sirve para nada. 80 millones de ahorro del Congreso. ¿Cómo que el Congreso ahorra? No sirve para nada. Privilegios de funcionarios. Todos los funcionarios públicos tienen salud, sistema de seguro, guardaespaldas para expresidentes. Hombre, que se los paguen ellos. El tamaño de la seguridad presidencial. 250 millones en buses que siguen negándose a poner un control. Conclusión. Y pactos colectivos, ya sabéis. Conclusión. Yo no digo, y quiero reforzar este argumento, yo no digo si hace falta dinero o no, lo he dicho 1000 veces. Yo lo que digo, y concuerdo con Javier, es que en las condiciones en las que estamos es imposible determinar ni siquiera cómo gastamos lo que tenemos. Pedir más sin saber cómo gastamos lo que tenemos no es el inicio. Hay que empezar por discutir, gastemos lo que tengamos bien y eficientemente. Y a partir de ahí, lo que haga falta, ya veremos cómo se hace. Pero todo el mundo, y sobre todo el funcionario internacional, empieza arriba. Ay, no, un impuesto para los ricos. Bueno, joder, pero ¿y qué son ricos? A ver, y ahora tiene que llegar a otro para decir si es $1 millón, 2, 5, 100.000. No, yo creo que estas cosas hay que pensarlas con mucha más racionalidad. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo en discutir, y debatir, pero por Dios, hay que debatir en serio, si no, no cambiamos esto. Perdón. A mí me parece que el factor urgencia no se está tomando en cuenta en ese análisis tuyo. Lo que está planteando el comisionado es ante la urgencia de financiar la justicia y la seguridad en un momento de crisis para esa área. Es obvio que cada uno hable de su área. El ministro de Salud tendrá que hablar de sus prioridades y el de Educación de las suyas. Él habla de lo que conoce a partir de lo que ve con ojos de la Fiscalía de la Fiscalía y del Ministerio Público. No hay recursos. Señores, veíamos que no tenían con qué pagar salarios hace un mes. Hay unidades que necesitan expandirse, hay recursos que urgen. Cuando uno habla con los investigadores se notan las carencias y el volumen de casos de alto impacto hemos visto que está creciendo. Aparte la base, miren, solo eso que decía el comisionado, si hoy dejaran de matar gente en Guatemala, necesitaríamos hasta el año 2030 para aplicar justicia a los homicidios de 2008 a 2015. Eso es lo que necesitamos para aplicar justicia en el país. Vuelvo a lo de la urgencia. Se está hablando de un impuesto temporal
Entiendo que los antecedentes son malos, que los impuestos temporales han servido de muy poco, pero esa no es excusa para no discutir de uno que pueda funcionar con más fiscalización, con mejores controles, mientras el Estado pone orden y alcanza el dinero para justicia y seguridad, para educación, para todas las necesidades del Estado. Es que estamos perdiendo de vista que el Estado está en crisis y esa crisis llega a este sector, y en la coyuntura que tenemos de que la misma sociedad está pidiendo que haya reformas, que haya menos impunidad, que se resuelvan los casos y se aplique justicia para estos grandes cabecillas de estructuras defraudadoras. Necesitamos la plata, discutámoslo al menos, pero sin ese cierre. En un país en donde hay una resistencia tan furibunda a pagar impuestos y a pagar más impuestos. No por casualidad Guatemala es el país con la carga más baja de recaudación de impuestos en términos generales, si lo comparamos con el resto de América Latina. En un país donde existe ese ánimo antipago de impuestos, yo solo creo que un área en donde hay personajes tan populares como Iván Velázquez y Tel Maldana se puede salir a pelear por pedirle a la ciudadanía que financie un buen esfuerzo, un esfuerzo por hacer mejor a ese Ministerio Público. Miren, si solo tenemos 34 municipios de los 340 en donde hay presencia del Ministerio Público, es razonable pensar que deberíamos planificar avanzar siquiera a 100 o a 150 en los siguientes 8 años. Sobre todo creo que esta oficina, esta dependencia, el Ministerio Público no cabe en la categoría de las que Pedro cita, no se sabe lo que se tiene. A mí me gusta. La fiscal general se tienda y con mucha coherencia y con mucha información te explica qué es lo que tiene y te explica también por qué lo que tiene no le alcanza para cubrir lo que necesita. 500 millones de fertilizantes. ¿Por qué no van el año que viene los 500 millones de fertilizantes al Ministerio Público? Tú no decías urgencia. Pedro, 500 de fertilizantes. Muy bien, podemos quitar esos 500 millones de fertilizantes y trasladarlos al Ministerio Público. El Ministerio Público. Pero ahora te voy a preguntar, ¿de dónde vas a sacar para suplir la necesidad de cobertura de extensión agrícola? No estoy diciendo fertilizantes. Asistencia al campesino, que estoy seguro que no te opones a eso. No. Asistencia al campesino para que pueda producir mejor. Sí, claro, al igual que no me opongo, por ejemplo, al igual que no me opongo... No te opones a que haya hilo de sutura en los hospitales. No, y al igual que no me importa... O maestros en las escuelas. No me importa nada de eso, pero hay un principio de economía que todo el mundo obvia, y el principio de economía es las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, y tú, vivas donde vivas, aquí, en Suecia o en Sebastopol, vivas donde vivas. Ahí es donde me parece que se empieza a convertir en falaz la discusión. No se está pidiendo que se financie todo. Correcto, se está pidiendo que se financie algo. Se está pidiendo un punto específico. De acuerdo. Y un punto en donde ha habido avances notorios. Sí. Vale. Y una administración Pero tú tienes los recursos escasos, Juan Luis. Sí. ¿Por qué no empezamos por una razón? Empecemos por una cosa. ¿Quieren más recursos? Ok, pongamos esa discusión sobre la mesa. Punto número 1. 500 millones de fertilizantes. Ahí los tienes. Pero espera, ¿quieres otro? Los 80 millones del Congreso. Es que hay muchas. Con esa clase de cosas, lo que haces es inflamar al ciudadano diciendo, claro, pero es que si se lo están gastando... Y es verdad, Juan Luis. Tiene usted razón en es verdad. inflamarse, señor ciudadano, tiene usted razón. Yo también me molesta mucho que los señores diputados beban whisky a costillas mías. Me molesta. Pero eso no me hace dejar de ver que nuestro país recauda mucho menos que el resto. Pero que esa es la segunda y que parte, los países que funcionan medianamente bien, no le estoy diciendo Suecia o Noruega, los países que funcionan medianamente bien invierten mucho más en su sistema de salud pública, en su sistema de seguridad. En un país de esos que funcionan medianamente bien, 70% de evasores del ISR, como en este país. En este país, 70%, 4.5 millones. ¿Y por qué no planteamos específicamente una fiscalía que salga a pelear eso? Bueno, pero hay si que darle, que estamos poniendo pero hay que encima darle de la mesa, fondos ¿no? al MP o con que se le paga al Ministerio Público. Claro, dele los 500 millones de fertilizantes y empiece a pagar que se vayan a la... Claro, es que aquí todo... Y mientras tanto dejamos que los campesinos padezcan esa... No, los campesinos con 500 millones, hay informes de la Arlandíbar, hay informes de muchos tanques de pensamiento, hay informes de la USAID de que el fertilizante en este país, y si no traerme uno, no ha servido para nada. Pero que se haga mal en invertir en el fertilizante no quita la necesidad... Que eso va a alcanzar para todos los demás. Yo lo sé, pero es que eso ya no se está dando. Al igual que, por ejemplo, 250 millones que se da en buses. ¿Por qué razón los buses... Espera, déjame terminar esto para que vean el ahorro que hay. No le demos al ciudadano para los buses, pero que salga a pagar 4 quetzales al día. Estás cambiando lo que no es. No, señor. ¿No? Pongamos controladores. ¿Cómo se llamaba aquello? Pasadores.
pasadores en los buses y no paguemos más subvención a los buses, sino en función del número de... Paguemos la... Totalmente de acuerdo. Pero no se hizo. Pero hagámoslo a partir del año entrante. Exactamente. Ahí tienes dinero urgente. Eso es dinero urgente. Te va a salir más caro. No va a salir más caro. Hombre, es que si ya desechamos las ideas que yo pongo, solo queda una, subamos impuestos. Claro, no queda otra. Pero yo estoy de acuerdo con tu lista y tu lista puede tener 10 partidas más, pero no va a ser suficiente. Pero escucha, y Cefi, que no soy yo, se va a ordenar. Y Cefi pone del presupuesto, Claudia, 20.8 millardos, eso es 23% del presupuesto, no uno. ¿Tú sabes lo que son 20.8 millardos? Y lo dice Cefi. Sí, es la tercera parte del presupuesto que se propone. Correcto, están cuestionados en gasto. ¿Cómo vamos a poner más gasto si un tercio del presupuesto está cuestionado? Pero Pedro, decir cuestionados en gasto no significa que necesariamente estén desperdiciados. Absolutamente. Hay que salir a hacer mal ejecutados, robados, pero si reconducimos eso, a lo mejor las necesidades son otras, son menores, son diferentes. Siento que le vendés una utopía inalcanzable. Me estoy dando en datos, sí, ¿no? Le vendés una utopía inalcanzable a nuestro televidente. Entonces la solución es pagar más. Le decís, no hay que pagar, no se preocupe, ya usted paga demasiado. No, yo le estoy diciendo, usted paga. Y con lo que usted paga, hay un tercio del presupuesto que no se sabe qué ocurre con él. Hay una cúpula del gobierno y de funcionarios en la cárcel por robo y lavado de dinero. Hay 1.000 millones en un chilazo que te pongo yo encima de la mesa. Claro. Muchos. Entonces no paguemos porque se lo roban. Entonces no. Entonces, hasta que eso no esté solucionado. O sea, nunca. Sí, porque nunca. Porque en ningún país del mundo se termina con la corrupción al 100%. Yo no conozco ningún país donde den 500 millones para fertilizante. Y en países en donde están bien financiadas sus fiscalías. No, discúlpame. Señores, llegamos al final de esta discusión y de este segmento. Vamos a volver dentro de muy poco después de la pausa comercial. Vamos a volver con otras discusiones. De la causa que nos quiere abrir a nosotros.